Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los discípulos. Versos 11 y 12. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Dice que en el primer día de la semana, María y otras mujeres más fueron al sepulcro donde había sido enterrado el Hijo de Dios Jesús, para llevar especies aromáticas como se acostumbraba en ese tiempo. Pero ¿cuál sería la sorpresa, hermano? De que cuando María y las demás mujeres se acercaron al sepulcro, miraron que la piedra había sido removida de su lugar. Eso solamente significaba una cosa: que el Jesús de Nazaret, aquel que había dicho: al tercer día resucitaré, había resucitado en verdad. Porque todo lo que Jesús dice se cumple. Todo lo que Dios promete, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de varón para que se arrepienta. Dios cumplió la promesa de levantar de entre los muertos al tercer día a Jesús de Nazaret, hermano. Por eso es que nosotros estamos en este lugar dándole gracias a Dios. No solamente hoy, todos los días. Todos los días le damos gracias a Jesús por haber resucitado al tercer día. Eso no fue hoy, hermano. Eso hace más de 2012 años. Hace muchísimos años que Jesús ya resucitó. Él ya no está en la tumba, ya no está bajo la piedra. Ahora está, dice la palabra, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Jesús, hermano, en esta tarde nació en mi corazón hablar sobre el mensaje que Jesús proyectara en la cruz del Calvario. Y vamos a hablar de ellas. Alabado sea Dios. Jesús, cuando hablaba, Él hablaba para edificación, Él hablaba para salvación y arrepentimiento. Y en esta tarde, hermano, vamos a ir a ese mismo libro. Ya leímos que las mujeres fueron a buscar a Jesús para llevar las especies aromáticas. Ellos iban de su corazón. Quizá ellas se habían olvidado, hermano, de que Él había prometido que al tercer día iba a resucitar. Al tercer día ellos fueron, y vieron el sepulcro vacío. Eso es lo que nosotros debemos de mirar.
Y cuando nosotros venimos al servicio, venimos al templo, a la casa de Dios, nosotros no venimos a buscar a un Cristo muerto. Nosotros venimos a buscar a un Cristo resucitado, un Cristo vivo, un Cristo que habla, un Cristo que siente, un Cristo que dirige al pueblo de Dios a verdad y a justicia. Alabado sea el nombre de Jesús. Mientras que otros hermanos van al templo a buscar a un Cristo muerto. Algunos lo tienen en las paredes, otros lo tienen en un cuadro, otros lo tienen bajo tierra, otros lo tienen bajo un amuleto. En fin, Jesús está muerto, ese Jesús. Pero el Jesús que predicamos está vivo. El dueño del universo, ese está vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Cordero. Algo importante que veo en el verso 9, hermano. Es algo que todos debemos de hacer. Cuando las mujeres se dieron cuenta, hermano, ahorita vamos a hablar sobre las palabras de Jesús, pero esta es una introducción. Lo que las mujeres hicieron cuando miraron la piedra removida, no miraron el cuerpo de Jesús, solamente, hermano, los lienzos, solamente las prendas de Jesús, del Maestro. Ellas se dieron cuenta de que Jesús había resucitado por medio de aquellos ángeles que les habían dicho: ¿a qué? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquellas mujeres, dice el verso 9, que se regresaron a su lugar y empezaron a contar las nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación. Aquellas mujeres no fueron de casa en casa llevando un chisme, fueron a llevar el mensaje de salvación. Fueron aquellas mujeres, hermano, después de la muerte de Jesús, fueron las primeras misioneras que fueron llevando el mensaje: ha resucitado Jesús. Aún los mismos discípulos no sabían que Jesús había resucitado. Estas mujeres fueron un vaso importante para proclamar el evangelio de Jesús. Estas mujeres fueron, hermano, y llevaron las buenas nuevas a los 11 discípulos, diciéndoles: ha resucitado. Gloria a Dios. Pedro dice que Pedro no creyó ninguno, hermano. Se regresó al sepulcro y fue a mirar, porque Pedro era un poco incrédulo, y miró hasta no estar seguro y dijo: en verdad, mi Señor Jesús ha resucitado. Pero ahora vamos a meditar, hermano. Quiero que usemos la palabra de Dios. Vayamos ahí al libro de Lucas, el mismo libro, a un capítulo anterior, 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la máxima palabra de Jesús mostrando el amor de Dios hacia el hombre. Aquellos religiosos, hermanos, que lo llevaron a la cruz del Calvario, aquellos hombres con Biblia, con ley, con sotanas, aquellos saduceos y aquellos escribas, fariseos, que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario, fueron hombres que sí sabían lo que estaban haciendo. Ellos entendían que estaban crucificando al Señor Jesús en la cruz del Calvario, ahí en la cruz, junto a dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Aquellos hombres sabían lo que hacían. Hoy en día hay mucha persona que hace mal y sabe perfectamente que está haciendo mal. Sí sabemos lo que hacemos, hermano. El hombre sí sabe lo que hace. Pero Dios mostró su amor en Jesús para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios.
Ese es el amor de Dios en Jesús. Juan 3:16 dice que Dios envió a su único Hijo para salvar al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en su misericordia dio a su Hijo, hermano, para que su nombre fuera glorificado. Cuando Jesús se ve apedreado, dado de latigazos, escupido, con aquella corona de burla, de espinas en su frente, Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él sentía el dolor en sus manos con aquellos clavos. Él sentía el dolor, hermano, en su cuerpo, porque Él fue, dice Isaías, como cordero fue llevado. Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios santo, un Dios de juicio, un Dios santo, puro y verdadero. Él dio lo único que tenía, que fue su Hijo Jesús, para que usted en esta tarde medite, no para que usted pase un día de vacaciones como muchos lo hacen en estos días. Muchos se la pasan en las playas, otros centros nocturnos festejando este día. Religiosamente muchos hacen fiesta dentro de la casa de Dios, repartiendo comida, alimentos. Es una artimaña del enemigo. Dice la palabra, hermano, que ellos repartieron sus vestidos, repartieron los vestidos del Mesías, echando suertes. Hoy dentro de muchas congregaciones se reparten alimentos, se rifan aparatos electrónicos. Estás repartiendo la vestidura de Jesús. Dios quiere que vengamos arrepentidos a la casa del Señor Jesús. Si en verdad este día es santo, hazlo santo. Si en verdad crees que hoy Jesús resucitó, vive como si hoy hubiese resucitado el Señor Jesucristo. Muchos hermanos viven como si Jesús no hubiese resucitado. Lo que yo veo en la Biblia, hermano, es de que Jesús quiere que recordemos su regreso, su venida. Hablando a los corintios el apóstol Pablo, y hablando Jesús en los evangelios, dice: haced esto en memoria de mí, la Santa Cena. Celebrad la Santa Cena. Hasta que Él venga, tenemos que celebrarla. Pero en esta ocasión, hermano, muchos dicen que hoy Jesús resucitó. Yo digo que un día Jesús murió, es decir, un día Jesús nació, un día Él murió y un día resucitó. Alabado sea Dios. Los 365 días del año yo celebro nacimiento, yo celebro muerte, resurrección de Jesús de Nazaret. Los 365 días del año, hermano, yo celebro nacimiento, muerte y resurrección del Mesías. Otros solamente una vez al año, solamente una vez al año. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos. Sentía un dolor, pero más dolor que los clavos, hermano, más dolor que la cruz, más dolor que aquella corona de espinas, más dolor que los latigazos, más dolor que aquella espada, aquella lanza clavada en su costado, más dolor que aquel cansancio en su hombro cuando cargó la cruz, hermano. Fue el dolor que sintió mi Señor al mirar toda la multitud perdiéndose por los frutos que ellos estaban dando. Estaban crucificando al Hijo de Dios.
Si Jesús viniese en este tiempo, hermano, volverían los religiosos nuevamente a crucificar a Jesús. Porque si Jesús viniese otra vez a nacer a este mundo, diría nuevamente que nos arrepintiéramos, que diéramos frutos dignos de arrepentimiento. Y para aquel que no se arrepienta, hay un castigo en el lago, del lago que arde con agua y azufre. ¿Por qué cree usted que crucificaron a Jesús? ¿Por predicar amor? ¿Por predicar paz? Lo crucificaron por predicar santidad, por predicar verdad. Una ocasión dijo Jesús: ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pedro, ¿quieres irte también juntamente con ellos? Señor, ¿a qué iremos? ¿A dónde vamos, Jesús? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, hermano, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí sabían lo que estaban haciendo, hermano, pero Jesús quería dejarnos ese amor. Quería dejarnos la oportunidad de humillarnos. Las palabras del Señor las dijo con amor, para que aquellos religiosos, a ver si se arrepentían y dijeran: somos dignos de consideración, somos dignos de condenación, perdón. Pero ninguno de ellos se retractó. Ninguno de ellos se arrepintió. Es que primeramente Dios nos habla con amor, hermano, para que nos arrepintamos. Dios nos habla con amor para retroceder de nuestros malos caminos. Él nos muestra primeramente el amor para que demos marcha hacia atrás y volvamos a la senda antigua. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Mateo capítulo 18, verso 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ese es el amor de Dios, hermano. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esas eran las palabras de Jesús cuando dijo: Padre, perdónanos. Porque Él había venido a salvar lo que se había perdido. Y uno de los primeros que se habían perdido eran los fariseos, los escribas, los saduceos, los levitas, aquellos hombres que profesaban santidad y vivían una vida pecaminosa delante de Cristo y del Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Mateo capítulo 9, verso 11 dice la palabra: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Es que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Aquellas personas que no conocían de Dios, los borrachos, las prostitutas, los ladrones, eran personas que todavía no conocían a Dios y estaban perdidos. En una ocasión Jesús dice: los enfermos son los que necesitan doctor, no los sanos. Por eso es que Jesús comía con publicanos, comía con prostitutas, comía con borrachos, porque ese era el amor de Jesús que iba a reflejar en la cruz del Calvario cuando decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y eso le criticaban al Señor. Mira, Mateo, tu maestro come con publicanos. Mira, Marcos, mira, Juan, mira, Pedro. Tu maestro, tu Señor, tu Mesías, el que dice: soy el Hijo de Dios, come con prostitutas, borrachos, publicanos. Es que ese era el amor de Dios reflejado en Jesús.
La Biblia nos dice que no te juntes con ninguno que llamándose hermano, dice el apóstol Pablo, la palabra, Dios mismo hablando, que fuere fornicario, hechicero, adúltero, que se llame hermano, no te juntes con él, ni siquiera comas. Jesús no comía con los fariseos. Él no compartía sus alimentos con los saduceos. Era rara la ocasión en que Jesús iba con un fariseo. En aquella vez fue con Simón, el fariseo, pero fue para mostrar el plan de salvación a aquella mujer que venía de rodillas derramando su alma frente a los pies del Señor Jesús, y para mostrarle a Simón lo que era la misericordia y lo que era el arrepentimiento y lo que era el amor de Dios en Cristo Jesús. Pero él se juntaba más bien con los que no conocían de Dios, porque él así podía mostrar el amor de él, hablándoles de la palabra, hablándoles de parábolas, hablándoles de ejemplos, hablándoles de la misericordia y del amor de Dios. Padre, perdónales. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús busca en nosotros, que nosotros nos arrepintamos y busquemos a Dios cada día. Jesús nos dice en el siguiente versículo: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Una palabra similar cuando dijo Jesús: Padre, perdónales. Una palabra que se asemeja es la palabra de Esteban. Cuando Esteban les empezaba a predicar a los fariseos, cuando Esteban les empezaba a predicar, hermano, a los saduceos, él empezó, hermano, a hablar del Antiguo Testamento, decir que los padres de ellos habían blasfemado el nombre de Jehová en el desierto. Y el Señor, hermano, nos habla por medio del libro de Hechos, capítulo 7, verso 60, cuando el mismo siervo de Dios, Esteban, nos dice la Biblia, que puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: no les tomes en cuenta este pecado. Esteban sentía el dolor en su cuerpo de aquellas piedras, sentía el calor de su sangre por su piel recorriéndola, y aún así dijo: no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónales. Vamos a pasar, hermano, al mismo capítulo, verso 43. Ahí usted puede ver el verso 35, cómo los gobernadores se burlaban del Mesías. Unos decían: el que salvó a otro no se puede salvar a sí mismo. Toda la gente, hermano, empezó a blasfemar, a injuriarle, a levantar calumnia, a difamar el nombre de Dios frente a Jesús. Dice que los soldados, hermano, también les escarnecían. Aquellos que habían llevado de las manos aprisionado a Jesús también se burlaban de ellos, de él, perdón. No se estaban burlando del ladrón a la derecha. Los fariseos no se burlaban del ladrón a la izquierda. Los fariseos estaban burlando de Jesús. Es que el mundo no se va a burlar del que anda ebrio, hermano. El mundo no va a calumniar al que anda drogándose. El mundo no va a criticar, hermano, al que tiene 3 esposas y que no conoce de Dios. Va a juzgar a aquel que trae la palabra de Dios como agua viva. Van a hablar de aquel que se abstiene del pecado. Van a criticar a aquel que habla la palabra de Dios. Recordamos el libro de Hechos la semana pasada, hermano. Simón el mago, ¿se acuerda usted, hermano? De él nadie hablaba.
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A Simón el mago nadie lo criticaba. A Elimas el mago nadie lo juzgaba. A los falsos nadie los criticaba. Nadie hablaba mal de los fariseos, hermano. Todos hablaban mal de Jesús, es decir, los religiosos. Todos juzgaban y criticaban a los apóstoles, en ese tiempo discípulos de Jesús. Pero hay una palabra clave que Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de decir, Padre, perdónales, tiene que haber un alma arrepentida. Cuando Jesús habla de amor, cuando Jesús habla de perdón, tiene que haber al menos una persona arrepentida. Y para esa persona arrepentida Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era número 2. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos los ojos, hermanos, estaban enfocados en la cruz del Calvario, enfocado en Jesús, enfocado, hermano, en aquel hombre que se decía y se hacía llamar el Hijo de Dios. Pero nadie se arrepentía frente a la cruz del Calvario. Hoy mira al hombre una cruz y la gente se arrodilla, se persina. Ven un Cristo muerto en una cruz de oro, de plata, de hierro, de piedra, y la gente se arrodilla, se persina y se pela las rodillas, hermano. Mientras que estaba el Jesús vivo en la cruz del Calvario, ninguno se arrepintió. Solamente uno a la cruz del Calvario, hermano, al lado de él, fue el que se arrepintió. ¿Por qué te vas a arrodillar a un Cristo muerto, a una estampa, a una simple cruz de palo, cuando en aquel tiempo no te pudiste arrodillar, teniendo en carne y en sangre y en espíritu al mismo Hijo de Dios? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que nadie estaba criticando al de la izquierda y la derecha, y eran ladrones. Quizá habían matado, hermano, quizá habían adulterado, quizá habían asesinado, y nadie hablaba mal de ellos. Nadie se burlaba de los ladrones. Hoy nadie se burla de los religiosos ladrones. Hoy nadie critica a los falsos profetas asalariados. En cambio, a mi Jesús, que no había hecho nada malo, que nada indebido había hecho, estaba siendo crucificado, estaba siendo injuriado, estaba siendo blasfemado, estaba siendo vituperado. Aquel siervo que lleva el mensaje de Dios por el mundo, la palabra de Dios profética, es del que habla mal. Aquel que predica santidad, aquel que predica la palabra con autoridad, es del que hablan mal. Pero Jesús dice: hijo, bienaventurado eres si por mi causa eres vituperado. Alabado sea Dios. Aquellos hombres, hermano, habían robado, mientras el Señor nada malo había hecho. Pero ahí estaba en la cruz, mostrando el amor de Dios para usted y para mí. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Verso 43, capítulo mismo de Lucas 23. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hubo un ladrón, hermano, que fue conmovido. Por eso digo que cuando hay una predicación de autoridad, de poder,
Cuando se predica el amor de Dios, cuando se predica el arrepentimiento, se predica el perdón de Dios, al menos entre 1000 personas, al menos entre 100 personas, al menos entre 500 personas, debe haber un alma arrepentida, debe haber un alma que Dios toque. En medio de este mensaje de Jesús, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, un alma fue tocada. Un ladrón. Fíjese, un ladrón, hermano. Jesús esperaba un fariseo que se arrepintiera y dijera: Señor, me arrepiento. Jesús esperaba que un saduceo se arrepintiera. Aquellos que traían la Biblia, la ley bajo el brazo. El maestro, quizá él pensaba: uno de estos se va a arrepentir. Pero ninguno se conmovió a misericordia, ninguno fue tocado, porque el amor que ellos predicaban era un amor maligno. El amor y la palabra que los fariseos predicaban era una palabra vacía, una palabra que no sentía, una palabra hueca, como címbalo, dice el apóstol Pablo, que resuena. Fíjense, pero qué sorpresa cuando un ladrón dice: llévame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas en tu gloria, acuérdate de mí. Alabado sea Dios. Mientras los gobernantes, mientras los asalariados, mientras los falsos profetas miraban, hermano, este hombre se arrepintió y sintió: este dolor que siento yo, lo merezco. Esto que yo estoy padeciendo, lo merezco, porque eso merecen mis actos. ¿Cuántos hoy en día hacen maldades dentro de la congregación? ¿Y cuántos dicen: lo que me está pasando, esto malo, me lo merezco? Al contrario, dice: Satanás me está atacando, el diablo me está atacando. Y no quieren reconocer que son frutos de su propia consuficiencia. Así pensaban los fariseos, hermano. Aquellas cosas malas que les pasaban, decían: es que ese Jesús nos echa la sal, es que ese falso Cristo nos está embrujando. Pero nunca reconocían que estaban mal delante de Dios. Vamos a leer ahí. Dice que los soldados, verso 36, también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Alabado sea Dios. Pero el verso 39, para entrar en este tema, hermano, cuando Jesús dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, verso 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba también le estaba insultando a Jesús, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este ladrón, él no quería morir, pero él sabía que lo que estaba sufriendo era por su propia consuficiencia, pero no quería humillarse. No quería humillarse ante Jesús, porque qué vergüenza. Aquel ladrón de fama, hermano, se iba a humillar ante uno que estaba igual que él. Qué vergüenza para él. Y le empezaba a insultar para ver si así hacía molestar al Señor Jesús y lo bajara de la cruz, porque él sabía que tenía poder ese Jesús en la cruz del Calvario todavía. Por eso le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si Jesús baja de la cruz a ese ladrón, olvídese, hermano, vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo, hermano, a robar, a matar. Y así muchos se acercan a Jesús para volver a seguir haciendo lo mismo que antes estaban acostumbrados a hacer. Se acercan a Jesús, hermano, y después de bautizarse, después de congregarse, después de diezmar, de ofrendar, si es que le da gana, hermano, empiezan a hacer lo mismo que antes. Como este ladrón
Si Jesús lo baja de la cruz, sigue haciendo lo mismo. Pero dice, ya Jesús me salvó, que yo creo en Jesús, Jesús me bajó de la cruz. Eso significa que todo lo que yo hago le agrada, porque Él es amor, me bajó de la cruz. Por eso Jesús no lo bajó, porque conocía, perdón, su corazón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sigamos leyendo, hermano. Verso 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Empezó a reprender a su compañero. Quizá fueron compañeros de infancia, pero hacían lo mismo. Alabado sea el nombre del Maestro Jesús. Verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este ningún mal hizo. Un ladrón insultaba a Jesús mientras que el otro le decía, cállate, cállate, arrepiéntete. Mira la palabra de este hombre que dice ser Jesús, el Hijo de Dios, y que te dice, y que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, Padre, perdónalos. Ahí Jesús se ve todo el amor de Él, de Dios, la intercesión. Cierta ocasión, cuando el pueblo de Israel, allá en el libro de Éxodo, hermano, si no me equivoco, allá, hermano, en la palabra nos enseña que cuando el pueblo de Israel se vio libre de la palabra de Moisés, ellos edificaron un becerro de oro con ayuda de Aarón. Y cuando se dio cuenta el Señor y regresó Moisés destruyó ese becerro, lo pulverizó y lo repartió en las aguas de los ríos y se los dio a beber a los mismos israelitas. Intercedió innumerables ocasiones Moisés por el pueblo de Israel. Jesús hacía lo mismo en la cruz del Calvario. Estaba intercediendo por todos. Dice la palabra, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hubo un hombre al lado de Jesús que se arrepintió, reconoció sus faltas, reconoció que Jesús nada malo había hecho y reconoció que lo que él estaba sufriendo, este ladrón, era consecuencia de lo malo que se había portado. Alabado sea Dios. Y cuando la persona se humilla ante Dios y le dice, Señor, reconozco mis faltas, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, Dios a usted le perdona todo lo que usted haya hecho en su vida y lo recibe en su mano, en su regazo. Cuando Jesús dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, se estaba dirigiendo a este ladrón, hermano, a este hombre que se había arrepentido de lo malo. Aquel ladrón sabía que la muerte era el castigo, era el pago, era el precio que él podía merecer. Pero también sabía que la muerte para ese Jesús que estaba en la cruz del Calvario no era para él, porque él nada malo había hecho. Aquel ladrón, hermano, arrepentido, él no dijo, sálvame Jesús, bájame de la cruz. Como dijo el otro, bájame de aquí, no quiero morir. Él dice, pues aquí voy a morir por lo que hice, pero quiero reconocer mis faltas frente a ti. Así que acuérdate cuando vengas en tu reino, cuando vengas en tu gloria, cuando vengas por la iglesia, acuérdate de mí. No le dijo en este momento, llévame. Se humilló como el publicano, se humilló como la prostituta, se humilló, hermano, como aquellos siervos delante de Jesús, delante del Señor. Y Dios le enalteció y le dice,
De cierto te digo que desde hoy, desde ahorita, desde este momento, estarás conmigo en el paraíso. Jesús se llevó directamente a un ladrón al cielo, al reino con él. Pero era un hombre, hermano, que si Jesús lo hubiese bajado de la cruz, hubiera sido un hombre que predicara la palabra, un hombre arrepentido, un hombre regenerado, un hombre nuevo en la palabra, un hombre que no volvería a robar jamás en su vida, un hombre que estaría agradecido de por vida mientras que él viviera en este mundo, un hombre que reconociera el poder, la autoridad y la majestad y el amor de Cristo Jesús. Gloria a Dios. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, fíjese lo que es la palabra de Dios. Dios, cuando Él dijo, Padre, perdónalos, Él estaba predicando en la cruz del Calvario. Esto nadie lo ha dicho. Jesús estaba predicando su último sermón en la cruz del Calvario. El Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, estaba predicando el último sermón de su vida. Terrenalmente hablando, antes de abandonar este mundo, antes de morir y resucitar, Él estaba predicando su último sermón. Decía, Padre, perdónalos. Pero nadie se acercó a la cruz. Nadie se acercó a los pies de Jesús. Solamente uno que estaba a su lado. Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solamente uno de miles, hermano. Es que había una gran multitud frente a Jesús. Había infinidad, hermanos, de doctrinas. Quizá en ese tiempo había más que los fariseos y saduceos y levitas y escribas. Quizá había más doctrinas. Soldados, gobernadores, príncipes, reyes quizá. Pero ninguno aceptó el amor de Dios. Ninguno aceptó el perdón que estaba dando Jesús en la cruz del Calvario. Hoy en día, hermano, pocos son los que aceptan el amor y el perdón de Dios. Hablan del amor de Dios como algo que no sirve, algo que no funciona, hermano. El amor que predicó Jesús, el amor y el perdón que predicó Jesús en la cruz del Calvario, es un amor que transforma, es un amor que cambia, es un amor que rejuvenece. Porque el mejor ejemplo que podemos tomar es el ladrón. Él ya no sentía deseo de vivir porque sabía que merecía un juicio. Él ya no sentía deseo de robar, hermano. Él quería estar frente a Jesús. Eso es lo que Dios hace, el amor y el perdón de Dios. Transforma la persona. Transforma, le da un giro, como dice, 360 grados. 360 degrees. 360 grados le da de gira al hombre, hermano, el Señor, el Espíritu de Dios. Cuando usted le acepta, le busca. Vamos a ir un poco más rápido, estamos en la segunda palabra. Gloria a Dios. Es que Jesús perdona y Jesús da vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 6. No hay nada fuera de Él, hermano, que pueda salvar, solamente Él. Alabado sea Dios. Lo que Jesús quería en la cruz del Calvario es que no solamente, hermano, le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que Jesús solamente quería salvar al ladrón? ¿Usted cree que Jesús quería solamente llevarse en ese momento al ladrón? Si yo estuviera frente a Jesús, usted estuviera frente a Jesús, o pudiera conocer el corazón
en ese momento de Jesús, usted pudiera ver: quiero que el escriba se arrepienta, quiero que el sacerdote se arrepienta, quiero que el fariseo se arrepienta, quiero que el gobernante se arrepienta, quiero que el rey, el soldado, el gobernador se arrepienta y venga a mis pies. Pero solamente hubo uno, un ladrón que se arrepintió. Es increíble, de entre tanta multitud, solamente uno salvo. Fíjese, había una mujer, hermano, con flujo de sangre, en el libro de Marcos capítulo 5 verso 34. Esa mujer hacía más de 12 años sufría de ese flujo de sangre. Quiero que usted analice la Biblia y me diga cuando me equivoque. Alabado sea Dios, porque eso tratamos de no hacerlo en este lugar, de equivocarnos. Tenemos que usar la palabra de Dios para verificar si es correcto lo que hablamos y lo que predicamos. Marcos 5:34. Había una mujer, hermano, que todo su dinero lo había gastado en médicos, doctores, quizá hechiceros, brujos y quizá otras personas más, para buscar su sanidad, y nunca la encontró. Pero cuando vio a Jesús, vio en Jesús un camino, una luz, una respuesta a su padecer, así como este ladrón. Por eso Jesús dice: de cierto te digo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquella mujer miró a Jesús a lo lejos y empezó a acercarse. La multitud no la dejaba, pero ella empezó a acercarse a ella. Ella empezó a tratar de buscar a Jesús. Es que para que tú seas sano, para que tú seas libertado, para que tú recibas bendición, tienes que esforzarte, le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Aquella mujer, hermano, fue valiente, se esforzó para deshacer, hermano, las obras del enemigo. Había multitudes alrededor de Jesús, pero en una ocasión Jesús, mirando la multitud, dijo: el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Porque él miraba, hermano, alabado sea Dios, muchos que le seguían, pero no le obedecían. Esta mujer empezó a deshacer, a quitar los estorbos, y dice: si tan solo tocare el borde de su vestido. En otro evangelio dice: manto, seré salva, seré salva. Vamos a ir en Marcos 5:34. Alabado sea el nombre de Jesús. 5:34. Vamos a ver si eso es verdad. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando aquella mujer se vio descubierta, ella sintió que había sido sana, pero al mismo miedo tuvo un temor y trataba de esconderse. Pero cuando se vio descubierta, dijo, verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dice, ¿qué le dice, hermano? Tu fe te ha hecho salva. No solamente sana, sino salva. Por eso él decía: yo soy la resurrección del mundo. Yo soy la resurrección del mundo. 14:6. Yo soy camino, verdad y vida. El que en mí creyere, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En otra porción dice que aunque esté muerto, vivirá. Cuando Jesús se acercó a esta mujer, le dice: tu fe te ha hecho salva. Dice sana, salva también. Dice: sé libre de tu azote, de tu enfermedad. O sea que cuando Jesús se acercaba, es decir, alguien se acercaba a Jesús, él no solamente lo sanaba, sino lo hacía libre, le daba vida eterna, paz
O sea, para esa persona ya no había necesidad de bautizarse, ni de diezmar, ni de ofrendar, sino que ya en ese momento, como aquel ladrón, ya era salvo por completo. Desde ese momento Jesús la hizo salva. Es lo que es el amor y la bondad de Cristo Jesús. Pero porque aquella mujer fue sincera, hermano, no mintió. Había un hombre llamado Bartimeo, alabado sea Dios, santo es el nombre de Jesús, que miró a Jesús. Este hombre era un ciego, y cuando miró a Jesús, hermano, de lejos, él empezó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezaba a decir, hermano, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús lo ve, a él le dice: vete, tu fe te ha salvado. Lo mandó traer. Mientras que los discípulos trataban, hermano, de callarlo, Jesús lo mandó traer. Mientras que hay gente que quiere callar al pueblo de Dios, al profeta, al predicador, al evangelista de Dios, Jesús le dice: vete y sigue predicando la palabra. Alabado sea Dios. Aunque la gente te quiera callar, tú tienes que seguir hablando mi palabra. Le dice a Bartimeo: tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjese, si aquel ladrón que Jesús perdonó lo hubiese bajado de la cruz, él hubiese seguido a los 12 discípulos, él hubiese seguido a los apóstoles, hubiese seguido a los llamados y a los escogidos, y hubiera sido un predicador de palabra y de sana doctrina. Porque eso es lo que hace Dios, hermano. Cuando Dios transforma una vida, lo hace por dentro y por fuera, y esa persona vuelve a ser es una nueva vida, una nueva criatura en Cristo Jesús. En otra ocasión, el libro de Lucas, verso 19, capítulo 17, nos dice sobre los 10 leprosos. ¿Se acuerda? Acuérdense que estamos hablando en el tema, segunda palabra de Jesús, cuando dice: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Había de leprosos en el Lucas 17 y 19 que se le acercaron a Jesús. El leproso en aquel tiempo no se podía acercar a la casa de Dios, mucho menos a un profeta o a un discípulo. Pero Dios mirando la necesidad, Jesús mirando la necesidad de estas personas, alabado sea Dios. Dios, hermano, Jesús les dice: váyanse y muéstrense a los sacerdotes y ofrezcan el sacrificio acostumbrado. Y hermano, aquellos hombres se fueron hacia los sacerdotes, pero cuando ellos iban, fueron sanados. Y uno de ellos, quizás los 10 se dieron cuenta: estoy sano, ya no tengo la lepra, ya no tengo la sarna. Pero uno de ellos tuvo agradecimiento, se acercó a Jesús, volvió para atrás y le dio gloria al que gloria merece. 17 y 19, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús salvó un alma más allí, como aquel ladrón en la cruz del Calvario. Cuando miró que aquel hombre agradecido se regresó siendo un extranjero, le dio gracias a Jesús. Y Jesús le dice: levántate, tu fe te ha salvado. Eso es lo que Dios hace. Dios quería, hermano, ahí era el momento preciso en la cruz del Calvario para salvar almas, para salvar multitudes.
En la cruz del Calvario estaba Jesús ahí, hermano, intercediendo por todos. Si los fariseos, los saduceos, los escribas, los religiosos, los gobernantes, los reyes, los soldados, la gente, hermano, si hubiesen acercado como hoy se acercan a las iglesias, muchos cargan una cruz, muchos cargan, caminan millas con una cruz de madera, otros con una estampa acá, otros con otra cosa por acá, y es solamente un día al año lo usan para recordar el sacrificio de Jesús. Si eso lo hubiesen hecho ese día frente a la cruz del Calvario, Jesús quizá se hubiese agradado. Pero en ese momento nadie reconoció que Jesús estaba padeciendo por todos. En ese momento nadie reconoció que Jesús estaba yendo a la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero hoy todos celebran la muerte y resurrección de Jesús, como si hoy hubiese hecho eso. Hoy, desde el viernes, no se puede maldecir, el sábado no se puede adulterar, el domingo el que tiene 2 mujeres solamente se queda con la original, pero el lunes vuelve todo a la normalidad otra vez. Es la misma historia de Satanás. En Navidad, el día 24, 25 no se puede mentir, no se puede hacer maldades. Ya el 26 y de adelante se puede hacer todo lo malo que está acostumbrada la persona. Religión, religión. El día que tu hijo cumple años, ese día le haces una fiesta grande, una fiesta enorme, le das regalos, le das abrazos y le dices que Dios te dé muchos años. Pero ¿qué pasa con los otros 364 días? Ya no te acuerdas. Así pasa con las fechas de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría solamente se acuerdan del día, un día por año. Es que tú vives un día por año solamente, un día por año tu Dios te va a bendecir. Tú recuerdas a Jesús todos los días de tu vida, recuerdas el nacimiento de Jesús todos los días del año, recuerdas la muerte, resurrección todos los días del año, recuerdas el sufrimiento de Jesús todos los días del año. Todos los días del año Dios te va a bendecir. ¿Qué sucede, hermano? Como por ejemplo en Navidad, en esta semana que se llama Semana Santa, que en realidad todas las semanas del año son santas, porque Jesús dice, Dios mismo hablando dice, sed santo como yo soy santo. Y a santidad nos ha llamado el Señor. Hebreos dice que sin santidad nadie, absolutamente nadie podrá ver a Dios. Pero solamente una vez al año, 2 o 3, le dan comida a los indigentes, a los que están sin trabajo. Solamente les hacen una fiesta al año cuando hay Navidad y se harta y le dan de comida y todo, pero al día siguiente ya busquen otro lugar, porque solamente una vez al año vivimos aquí de Dios. Sí, hermano, en Navidad juntan a todos los que no tienen que comer en las calles, mucha gente que está sufriendo. Van y los recogen los presidentes, los sacerdotes, los pastores, van y los juntan y los traen las cámaras de televisión, las grabadoras, y empiezan a decir, la iglesia fulana dio de comer a tanto limosnero en la tal iglesia fulana de tal. Y pasan el periódico primer plana, pasan las noticias primer plana, porque quieren fama, quieren reconocimientos. ¿Y qué pasa con los demás años? Solamente un año se acuerdan del que no tiene que comer. Así pasa con las cosas de Dios. Estos días se llena la iglesia, en Navidad se llenan las iglesias, después todos otra vez es lo mismo. Alabado sea Dios. Vamos a entrar a la tercera palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 19. Pido paciencia. Juan 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre
y al discípulo a quien él amaba, o sea, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta palabra, mujer, he ahí tu hijo. Todos sabían en aquel tiempo que Jesús era hijo de José y de María, el carpintero. José el carpintero. En una ocasión dijeron: ¿qué no es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿Qué no es este el hijo de aquel que hace bancas allá? Todos sabían que era hijo de María y de José. Todos lo sabían. Y mientras que Jesús estaba en la tierra, él hacía la voluntad del Padre que estaba en el cielo. Pero él se metía a las sinagogas a enseñar, a doctrinar y a predicar y a hacer lo que él había, para lo que él había sido enviado. Predicar. En una ocasión dice: ¿qué no sabes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Pero María, hermano, una madre que amaba a Jesús, es como una mujer que lleva en su vientre a su hijo. Esa persona lo va a amar, lo va a querer. Y más, si ella sabe, porque ella misma sabía que no era hijo de José. Ella sabía que no era hijo de una relación íntima que había tenido con su esposo. Ella sabía por medio del ángel que era concebido ese hijo llamado Jesús por medio del Espíritu Santo. Por eso le llaman Virgen María, porque ella, en su virginidad, en su pureza, Dios la miró, la rescató y la usó como un vaso importante para que Jesús viniese a la tierra. Porque Jesús ya existía, hermano. El libro de Juan nos dice a nosotros que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Jesús ya existía. Jesús ya era. Lo único que hizo Dios fue tomar a María como una mujer privilegiada y usar a esa mujer para que Jesús viniese a través del Espíritu Santo a posar en aquel vientre. Y José sabía que no era hijo de él. José sabía que era hijo de Dios, porque en ese parto José nada tuvo que ver. Léase los 4 evangelios, los primeros capítulos sobre el nacimiento de Jesús. Eso hasta el más ateo se lo sabe. Dice: mujer, he ahí tu hijo. Jesús en la cruz del Calvario, a punto de morir, era el momento preciso para saber si María y José eran realmente los padres de Jesús. Una persona que está en la muerte no miente. Una persona que está en la muerte, aunque odia a su hijo, esa persona va a querer ver a su hijo por última vez y le va a decir: yo te amo, perdóname por todo lo malo que te he hecho. Ese momento en la cruz del Calvario fue un momento crucial para Jesús. Y ahí pudo decir Jesús: madre, madre, te pongo como redentora, te pongo como intercesora. Fue un momento, hermano, en que Jesús pudo haber dicho: madre, te dejo encargada de todo lo que se haga en esta tierra. Mas sin embargo Jesús le dice otra vez: mujer, mujer, he ahí tu hijo. Yo no soy de este mundo. Porque Jesús sabía que así como los religiosos sabían que Jesús era hijo de María y José, todos los años que vendrían lo mirarían como hijo de tales. Por
Por eso dijo Jesús: hoy en este momento me desligo de lo terrenal. Hoy me desligo del hombre, de la mujer. Jesús dijo en cierta ocasión: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Otra ocasión Jesús dice: yo no soy del mundo. Alabado sea Dios. Y le dice: mujer, todos esperaban, quizá también esperaba Juan: madre, mamá, tú vas a ser la reina ahora, tú vas a ayudarme a llevar a la gente. No, no, hermano. Le dice: mujer, he ahí tu hijo. Yo no soy tu hijo, yo soy hijo de Dios. Yo ya existía, yo ya era Jesús, yo ya era Emmanuel, porque dice: y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Alabado sea Dios. Mujer, he ahí tu hijo. Es lo que yo debo reconocer, que María no es la madre de Jesús. María fue un instrumento privilegiado, un instrumento grande para que Jesús viniese a la tierra. Alabado sea Dios. Dios miró en María algo hermoso, algo que debe de ver en los jóvenes, en las jovencitas, que era entregarse a Dios en alma, cuerpo y corazón. Es lo que Dios mira en las jóvenes, en las vírgenes, en las doncellas: una pureza interna, una pureza, una santidad por fuera, porque María era privilegiada. Alabado sea Dios. María fue un instrumento, hermano, muy valioso, y Dios le va a recompensar a ella más, podría decir, que a todos nosotros. Pero de ahí a ser redentora, intercesora, en la Biblia no aparece nada de eso. Por eso Jesús deja en claro y dice: mujer, he ahí tu hijo. De mí no te preocupes. Ahorita vamos a leer una lectura para verificar, hermano, que Jesús no quiere que le lloren. A Jesús no quiere que se le recuerde como una persona que lleno de sangre, de llagas. No, hermano. Él no está así. Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Jesús no está lleno de llagas. Jesús no está lleno de enfermedades. Él no está sufriendo por la cruz, hermano. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Vaya al libro de Marcos, capítulo 3, verso 31 al 35, para verificar bíblicamente que Jesús, hermano, no reconoce a María como su madre. Todos sabían que era su madre terrenal. Marcos capítulo 3, versos 31 al 35 dice: vienen después sus hermanos y su madre, que fueron a buscarle a Jesús, siempre le andaban buscando, y quedándose afuera enviaron a llamarle: llamen a mi hijo Jesús por ahí. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús, te busca tu mamá y tus hermanos. ¿Pero qué responde Jesús? Dígale a mi mamá que ahorita regreso. Dígale a mi mamá que ahorita voy. Dice, verso 33, él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Jesús dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? No reconoció a María como su madre. No reconoció a sus hermanos de sangre como hermanos. Verso 34 dice: y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Por eso Jesús siempre se salía de la casa de María, porque Jesús y María
no hay una conexión, aleluya, no hay una relación, alabado sea Dios. Jesús siempre quería estar lo más lejos posible de María. Hoy el diablo acerca a María y a a Jesús y a María, y lo ponen juntos, alabado sea Dios, y ponen lo más alto a María, alabado sea Dios, como la máxima autoridad del cielo. Jesús no reconoce a María como su madre y dice: ¿quién es mi madre? Estos, escuchen, estos que están aquí, estos que están escuchando mi palabra, estos que llevan mi palabra, mi mensaje, son mi madre y mis hermanos. Esta es mi familia, este es mi pueblo. ¿Se acuerdan una ocasión que Dios dijo: mi pueblo he creado para mí, mi alabanza publicará? Mi pueblo he creado para mí. El pueblo de Dios es la madre, los hermanos de Jesús. Lo que hace la voluntad del Padre, esos son los hermanos, dice Jesús. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fíjese. Y en la cruz del Calvario, hermano, no reconoció a María como su madre. Le dice a María: mujer. Todos esperaban que le dijera madre. Le dijo: mujer, he ahí tu hijo, ocúpate de él. Tú, Juan, ocúpate de tu madre. Esa es tu madre. Alabado, ese es tu hijo terrenal, de papá y mamá. Yo soy hijo de papá. Yo voy al cielo. A donde yo voy, usted no pueden ir. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Él ya sabía, por eso él dice, hermano: mujer, he ahí tu hijo. En ese momento Jesús estaba preparando ya, porque él sabía que Satanás iba a cegar la mente y los ojos de todo el mundo y decir que María era la madre de Dios. Por eso él dice: mujer, he ahí tu hijo. Yo no soy tu hijo. Mi madre y mis hermanos son estos apóstoles, los que están predicando la palabra de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Mujer, he ahí tu hijo. Libro de Lucas, capítulo 23, verso 28, dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Cuando Jesús iba cargando la cruz del Calvario, cuando Jesús iba padeciendo los latigazos por el recorrido, cuando Jesús iba sufriendo las burlas e injurias, unas mujeres iban llorando: ay, pobrecito, mira cómo le chorrea la sangre, mira, pobre hombre. Ay, pobrecito. ¿Qué pasa hoy, hermano? Ay, es que Jesús murió hoy. Es que Jesús se murió. La gente, es que Jesús se murió hoy, no puedes mentir. Es que Jesús está muerto, ahorita no puedes adulterar. Ay, es que Jesús resucitó, ahora no puedes echar nada malo. En aquel tiempo también está: pobrecito, mira cómo va el chorro de sangre, pobre hombre. Jesús se voltea y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Mujer, yo no soy tu hijo. He ahí, mujer, tu hijo. Ese es tu hijo de papá y mamá. Yo pertenezco al reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Den un aplauso a Dios en esta tarde, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Bendito es el nombre del Cordero. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Jesús ya sabía que el diablo iba a hacer un mal uso de María. Después que Jesús nació, hubieron más hijos, que en otra ocasión vamos a dar una predicación. María ya no fue virgen. María fue una mujer común y corriente como todas, pero una mujer que amaba y adoraba a Dios.
Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. Gloria al nombre de Jesús. Él siempre ha existido. Dice Juan que en el principio era verbo y el verbo era con Dios. Jesús ya existía desde antes, porque Él dice en Apocalipsis que Él mismo es Alfa y Omega, principio y fin. Quiero mostrarle, por si hay alguna persona que no es evangélica, que está mirando o escuchando este video, quiero llevarlo a la Biblia para mostrar bíblicamente que ningún apóstol, ningún discípulo reconoció a Jesús como hijo de María y José. Vamos a ir al libro de Romanos, primer capítulo, los primeros versículos, a ver si vemos el nombre de María por allí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, de la según la carne, que fue declarado hijo de ¿quién? De Dios, con poder según que el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. No se ve el nombre de María por aquí, ¿verdad? Vamos a ir a otro libro, al siguiente, Primera de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No se ve el nombre de María, ¿verdad? Solamente dice que es hijo de Dios. Y así usted puede seguir leyendo todas las cartas, los Efesios, Hebreos, Tesalonicense, el otro libro, la segunda de Corintios, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, etcétera, hermano. Y usted no va a mirar el nombre de María jamás. Solamente en los evangelios. Eso significa cuando Jesús dijo: mujer, he ahí tu hijo. Los apóstoles reconocieron y aceptaron la palabra de Jesús cuando le dice: ese es tu hijo, olvídate de mí, yo siempre he sido hijo de Dios. Alabado sea Dios, yo ya existía desde antes que estuviese en tu vientre. Alabado sea Dios. Así que María no se encuentra por ningún lado de la palabra. Los apóstoles siempre reconocen a Jesús como el único hijo de Dios. Cuarta palabra: ¿por qué me has desamparado? Vamos al libro de Mateo capítulo 27. Alabado sea Dios. Mateo capítulo 27, verso 46. Si me equivoco, usted dígame ahí. 27, 46. Gloria a Dios. Vamos a leer una vez más. 27:46 de Mateo. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús ya tenía en su corazón un gozo, hermano, porque había un alma que se había arrepentido. Cuando un alma se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta enorme en los cielos. Alabado sea Dios. Y Jesús, más que el dolor de su frente, de su costado, de sus pies, de sus palmas, de sus manos, es decir, había un dolor que a Jesús lo agobiaba, y que hasta el último segundo de su vida en la tierra, terrenalmente hablando, Él sufrió ese dolor. Mirar a aquellos que predicaban la ley,
que le despreciaban, que le injuriaban, que le insultaban. Por eso él decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús allí no tenía, alabado sea Dios, había una desconectación, no había una conexión entre padre e hijo. Ahí Jesús estaba desligando de lo celestial. Jesús ya estaba recibiendo el dolor terrenal como una persona de nosotros, un dolor insoportable, el dolor de los clavos, el dolor de los latigazos, de las llagas, de las infecciones, pero no obstante eso también el dolor de ver de que no hay almas que le buscaran en ese momento, solamente uno que se acercó a él. Ese es el dolor que podría yo decir que siente Dios, no solamente hoy, sino todos los días. ¿Usted cree que el Señor se goza cuando mira que un alma se aleja de Él? Él sufre. ¿Usted cree que el Señor se goza cuando viene un religioso y le injuria, y le insulta, y le blasfema? Él le duele en su corazón. Él siente. Pero de eso a que nuestro Jesús todavía esté sufriendo en la cruz del Calvario, lleno de llagas, enterrado con gusanos, hermano, en la piedra, eso es mentira de Satanás. Nuestro Jesús no está padeciendo. Nuestro Dios, hermano, le levantó de entre los muertos al Hijo de Dios hace más de 2012 años. Alabado sea Dios. No para que usted se padeciese de Jesús, no es para que dijera: pobrecito, hoy resucita, hoy puede. No. Jesús dice: no sufras por mí, no me lloren. Ahorita hay mucha gente llorando: ay, se murió hace Cristo, hoy resucita, y que murió y que no sufrió mucho el pobrecito. Más sufren tus hijos en la droga y ni lloras por ellos. Más sufren aquellas mujeres que has dejado y ni lloras por ellas. Y sigues fornicando y adulterando. ¿Por qué lloras por Jesús? Jesús dice: no lloren por mí, no se lamenten por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Alabado sea Dios. ¿Por qué me has desamparado? Este tema, hermano, me lleva hasta el monte de los olivos, donde Jesús llevó ahí también nuestros pecados. Jesús en la cruz murió, es decir, estaba sufriendo por nuestras faltas y por nuestros pecados. Ahí llevó todas nuestras enfermedades y Jesús las sintió en carne propia. Vaya al libro de Lucas capítulo 22, verso 22. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que oraran, que velaran, Jesús se alejó de ellos y empezó a orar. Empezó a hablar con su Padre, con Dios, con el Señor, con Jehová. Empezó a hablar y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí Jesús no estaba muriendo ni estaba en la cruz del Calvario, pero él sentía allí, en su corazón, en su cuerpo, en su sangre, el dolor, el padecimiento, todo lo que nosotros, hermanos, estamos sufriendo. Las enfermedades, los pecados, las llevó él. Y desde que estaba en el monte de los olivos, él empezó a llevar nuestras cargas. Alabado sea Dios. Tanto que aquel sudor eran, dice la palabra, como grandes gotas de sangre. Y en la cruz del Calvario, él siente esa soledad, siente el alejamiento de Dios y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero era necesario, hermano, para
para que se cumpliese los planes de Dios sobre nosotros. Después de que Jesús hablara y dijera, Padre, perdónales, y después que un ladrón se arrepintiera, ahora Jesús sentía el vacío en su alma, en su corazón, pero era necesario para que todos nuestros pecados se conectaran con ese Jesús en la cruz del Calvario. Por eso siempre he dicho yo que a Jesús le dolían más nuestros pecados, nuestra ignorancia. A Jesús le dolió más nuestro desprecio, nuestra blasfemia, nuestra injuria. Todo lo que aquellos hombres hicieron le dolía más a Jesús que aquellos clavos enormes en sus pies y en sus manos. Eso es lo que le dolió más a mi Señor, el desprecio del hombre. Por eso dijo el Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a buscar lo que se había perdido, pero eso no le recibieron. Lo contrario, lo despreciaron, se burlaron, se reían, lo injuriaban. Y en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? A veces nosotros cuando vemos, hermano, vemos que la persona como que no escucha la palabra. Vemos que como que aquellas personas que deberían de adorar a Dios injurian e insultan y blasfeman el nombre de Dios. Nosotros a veces decimos, Dios estará con nosotros. Señor, ¿por qué no hace la obra? A veces nosotros sentimos también un vacío similar. Es cuando nosotros, hermano, no vemos una respuesta en la gente, pero lo que pasa es que la gente se está llevando por el mundo, las modas, el mismo diablo les está metiendo, torciendo la palabra de Dios para que no crean en el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso es que es difícil que un alma venga y se arrepienta, como lo difícil fue cuando Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y esa palabra, hermano, no hizo efecto en ninguno de los presentes, solamente en uno, un ladrón. Hay veces que predicamos un mensaje muy poderoso y las almas no se arrepienten, las almas no reconocen, siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo maldades, porque Satanás los ha cegado. El Dios de este siglo los ha engañado. Gloria a Dios. Por eso hay un mensaje en internet que hemos subido llamado, alabado sea Dios, que nadie os engañe, que nadie os engañe. Lo recomendamos para la gloria de Dios. Y vamos a proseguir, hermano, vamos a seguir en este mensaje las palabras que Jesús hablara desde la cruz del Calvario. Estamos en la cuarta. ¿Por qué me has desamparado? Alabado sea Dios. En el monte de los olivos Jesús llevó nuestras cargas, y en la cruz del Calvario también dice la palabra que su sudor eran como grandes gotas de sangre, y en la cruz del Calvario aquellas gotas eran de sangre que caían de sus palmas de manos, de sus pies, de su frente, de su costado, caían gotas de sangre por usted y por mí. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la siguiente palabra, hermano, la quinta palabra. Tengo sed. Tengo sed. Vayamos al libro de Juan, capítulo 19, verso 28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Creo que Juan 19, 28. Gloria a Dios. Juan 19, 28. Amén.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando una persona pierde sangre, el cuerpo natural de la persona se está deshidratando, tiene necesidad de agua. Cuando en los hospitales, usted es testigo, muchos saben, cuando una persona recién operada pierde sangre, cuando una persona va esa cuchillada, la persona que pierde sangre, hermano, tiene sed en su garganta, en su paladar, está seco, necesita agua para ¿cómo se dice la palabra? Hidratar el cuerpo. El mismo cuerpo pide agua. Entonces lo que hacen en los hospitales, le dan unos hielitos, unos cuadritos de hielo, solamente no le dan agua, le dan unos cuadritos de hielo. Entonces Jesús, cuando perdía la sangre, Él sintió en su cuerpo la necesidad de adquirir agua. Tuvo sed. Y Jesús, hermano, exclama y dice la palabra, tengo sed. Aquel Jesús que había dado agua viva a infinidad de personas, ahora Él tenía sed. ¿Dónde estaban aquellos hombres ciegos que habían sido sanados? ¿Dónde estaban cuando Jesús necesitaba aquellas personas leprosas? ¿Dónde estaba aquel paralítico que Jesús levantó? ¿Dónde estaba aquel hombre endemoniado que Jesús le diera libertad? ¿Dónde está aquel hombre que dormía en las tumbas? ¿Dónde estaba aquel hombre que había sido liberado por Jesús? Hoy Jesús lo necesitaba. Hoy Jesús te necesita a ti. Él tiene. No es que tú le hagas falta a Jesús, es que Jesús te hace falta a ti. Pero Él busca, le dijo a la samaritana, adoradores que le adoren y le busquen en verdad, porque Dios es espíritu. Jesús dice, tengo sed. Cuando Jesús dice, aquí lo podríamos ampliar en lo terrenal y en lo celestial. En lo terrenal, aquel cuerpo necesitaba agua, aquel cuerpo humanamente necesitaba hidratarse, pero espiritualmente Jesús también tenía sed. Él tenía sed. Es que quiero encontrar al endemoniado que liberé. Tengo sed de encontrar a la samaritana. Tengo sed, tengo deseos de mirar al paralítico que levanté. ¿Dónde están aquellos que decían aleluya? Tengo sed. Dios tiene sed de mirar en ti el agradecimiento. Hoy Dios sigue liberando, Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue dando empleos, Dios sigue respondiendo, y la gente como si nada. Se alejan de la iglesia, vienen por peces, vienen por panes y se van. Jesús dice, tengo sed, tengo sed. Cuando Jesús dijo a la samaritana, tengo sed, dijo, dame de beber. Fue para entablar una conversación. Jesús dijo, tengo sed, porque no veo a ninguno agradecido. No veo a ninguno postrándose a mis pies. Tengo sed. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ahí se cumplió la palabra profética, porque la Biblia, hermano, es la palabra profética más grande, más segura que usted puede tener en su casa y en sus manos. Ahí se cumplió la palabra profética en el libro de Salmos, capítulo 69, verso 21. Dice, hablando de Jesús proféticamente, dice, me pusieron además hiel por comida.
y en mi sed me dieron a beber vinagre. Fíjese, la palabra de Dios profética. Aquellos hombres, hermano, cuando escucharon a Jesús, tengo sed, no le dieron un vaso de agua, no le dieron de beber agua. Dice la palabra que le dieron a beber vinagre, algo amargo. Libro de Isaías capítulo 5 dice, hermano, que Dios cercó a Israel, lo cercó, puso un lagar, una torre, para que nadie entrase a ese lugar, comparándolo con una viña. Aquel Señor dice que despedregó todo ese terreno, pero que al final aquella viña produjo uvas silvestres amargas. Así fueron para el Señor aquel vinagre, porque el pueblo de Israel siempre fue rebelde a la palabra de Dios. Como hoy en día el Señor le dice a la iglesia: no mientas y mienten, no hurtes y hurtan, no defraudes y hacen fraude. Pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Los soldados romanos acercaron una esponja hacia los labios del maestro y le dieron una esponja empapada en vinagre. El vinagre, hermano, ni una persona muriendo se la va a tomar. Alabado sea Dios. Tengo sed. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos al libro de Juan capítulo 4, versos del 7 al 10, donde Jesús entabla una conversación con la mujer samaritana. En el verso 7 le dice: dame de beber. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Dame de beber. Varias ocasiones Jesús dijo: dame de beber. Yo puedo ver dos. Dame de beber, tengo sed. Y la mujer samaritana, le dice: tú siendo judío me pides a mí de beber. Yo soy una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando Jesús le dijo a la samaritana: dame de beber, no es tanto por la sed que él sintiera, sino era para ver si la samaritana le reconocía o le pidiera a Jesús de beber agua viva. Porque dice: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así, hermano, que cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario: tengo sed, era con el propósito que los que estaban alrededor de él reconocieran que él era el Hijo de Dios. Ese era el propósito de Dios cuando dijo también: tengo sed. Lo relacionamos con lo espiritual. Era para ver si la gente reconocía que en verdad era el Hijo de Dios. Y si aquellas personas, como la samaritana, hubiesen reconocido como el ladrón a Jesús, hermano, que hubiesen reconocido como este ladrón que se repitió a Jesús, Jesús les hubiese dado agua viva desde la cruz del Calvario. Porque hasta el último momento en que Jesús padeció en la cruz del Calvario, Jesús tuvo la autoridad, tuvo el poder, tuvo la potestad, tuvo el privilegio, tuvo la garantía
de salvar almas, solo que en ese momento solamente un alma fue salva. Los demás no quisieron, ignoraron la palabra, tengo sed. Gloria al nombre de Jesús. Jesús dice en el capítulo 4, versos 13 y 14, en el libro de Juan, porque le dice la mujer, hermano, pero ¿quién eres tú si solamente este pozo es el de Jacob y nuestros padres aquí pusieron este pozo y aquí comemos, de aquí bebemos y todo eso? Jesús le dice, versos 13 y 14, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando él dijo tengo sed en la cruz del Calvario, era para motivar también, aparte de que su cuerpo pedía el agua, espiritualmente Jesús también estaba trabajando. Era para motivar a la persona a que ellos reconocieran que el agua de vida era el que estaba en lo alto de la cruz. Y Jesús esperaba más personas. Él no solamente esperaba al ladrón arrepentido, Él esperaba más. Dios siempre desea una persona que se arrepienta, no solamente una. Pero hoy la gente, en vez de agua, a Dios le da tristeza y dolor. En vez de agradecimiento, a Dios le damos hiel y vinagre. Dios nos hace una sanidad y le pagamos mal a Dios. Dios nos da un favor, una misericordia nueva, y nosotros, como mal agradecidos, no le damos gloria al que gloria merece. Eso es cuando tú le das hiel y vinagre a Dios. Por eso Dios tiene sed de tu agradecimiento. Dios tiene sed de tu apoyo, de tu gloria que tú le des a Dios. Él es el que tiene sed. Una persona que tiene sed quiere algo recibir, quiere recibir algo. Alabado sea Dios. Sexta palabra, consumado es. Libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Ya estamos finalizando. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, aquella cosa amarga que le dieron los soldados, fíjese, como el agradecimiento que usted le da a Dios, vinagre y hiel le da. Dios le da un trabajo a usted y usted ni gracia le da a Dios. Dios le sana a su esposa, a su hijo, y mire, ni le da honra, gloria a Dios. Le da más gloria a un hombre. Ay, es que el pastor es un buen hombre y que Dios lo que no sé qué, y que el pastor esto y que el evangelista, si no fuera por el evangelista, es que voy hasta todo, que hay un hombre que Dios usa tremendamente, gloria de hombre buscas. Si sabes bien que el agua de vida es Jesús, hiel y vinagre le estás dando a Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús entrega el Espíritu. En el libro de Hebreos, hermano, capítulo 9, verso 28, dice la palabra, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos, de muchos. Pero es que por todos murió, dice Juan 3:16. Pero no todos le van a recibir, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos, no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hijos, de ser llamados hijos de Dios. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido, dice, una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los
que le espera. Una persona religiosa que está adulterando, ¿le está esperando? No. Una persona que se llame evangelista o pastor o profeta que está haciendo fraudes y robando y estafando, ¿está esperando a Jesús? No. Una persona que está en adulterio, ¿está esperando a Jesús? Tampoco. Por eso dice la palabra que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le espera. Jesús viene por aquellos que le estamos esperando. Alabado sea Dios. Por eso dijo él, consumado es. Padre, guardé a los que me entregaste, he hecho tu obra, he terminado, como dijo el apóstol Pablo, que dijo, he terminado, he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla. Jesús dijo, consumado es. Ya no hay nada que hacer, Padre, todo lo hice, entregué lo que tú me diste, hice la obra para la cual fui enviado. Consumado es. Primera de Pedro, amén. He terminado lo que tú me dijiste que hiciera y lo hice por amor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. 5 minutos más le pido solamente. Cuando Jesús dice, consumado es. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Una sola vez. Muchos esperan a Jesús que venga otra vez a nacer. Por allá los judíos están esperando a Jesús todavía que venga a nacer de una virgen. Si ya Cristo nació hace más de 2000 años. Cristo va a venir otra vez, pero no va a venir sumiso y callado. Ya que el Jesús no va a venir otra vez, ay, pues golpeen, vengo a pagar los pecados. Ya una vez lo hice, consumado es. Ahora cuando Jesús venga, va a venir con espada, con vara de hierro, va a venir con poder, autoridad. Dice que ya no va a venir relacionado con el pecado. Ya no va a haber, ay, que es el hijo de María, que es el hijo de José. Es el hijo del Dios viviente, el Dios poderoso, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a seguir, hermano. Libro de Hebreos, capítulo 10, verso 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Consumado es, dice Jesús. Ya no hay más sacrificio. Consumado es. Si la persona sigue pecando por su voluntad después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio más. Ya no queda más por hacer. ¿Por qué? Porque he dicho, consumado es. Alabado sea Dios. Vamos a entrar en otro tema, hermano, el último tema. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa la palabra basada en Lucas capítulo 23, verso 46? Cuando Jesús dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió. Terrenalmente dejó de respirar. Terrenalmente su yugular ya no bombeaba sangre. Terrenalmente su corazón de su cuerpo se había paralizado. Terrenalmente el pulso se había detenido. La vida de Jesús en la tierra se había detenido, había llegado a su proceso final. Por eso él dice, consumado es.
Jesús murió en ese día para que se cumpliese la Escritura y según el propósito de nuestro Dios. Entonces Jesús dice, hermano, encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, murió, expiró. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 16, vamos a leer solamente, le voy a adelantar 4 versículos más y terminamos ya. En tus manos encomiendo mi espíritu. La última palabra de Jesús en la cruz del Calvario. Libro de Juan, capítulo 16, verso 16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Voy al Padre. Cuando Él estuvo en la tierra, Jesús, todo lo que Él hacía, todo lo que Él decía, todo lo que Él declaraba, lo declaraba porque el Padre mismo lo había enviado a hacer esa misión, ese trabajo de hablar su palabra. Por eso Él dice, porque voy al Padre. Todo cristiano, todo evangélico debe consagrar su vida y encomendar su espíritu solamente al Dios grande y maravilloso que es Jehová de los ejércitos. Ese Dios grande y ese Dios viviente. Verso 28 del mismo libro de Juan, capítulo 16. Salí del Padre y he venido al mundo. Salió de María, la madre de Jesús. Salí del Padre, dice Jesús, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Fíjese, o sea, muchos dicen, María, la madre de Dios. Eso significa que el diablo dice, pues María es más grande que Dios, porque la mamá siempre es más grande que el hijo. Dígame si no. La mamá es más grande que el hijo. ¿Quién nació primero, mi madre o yo? Mi mamá nació primero. Yo nací de ella. Entonces ya lo da el significado de que Dios no existía y que Dios no puede existir sin María. Es una mentira del enemigo. Aquí Jesús dice, salí del Padre, cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salí del Padre, dice, y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo. Cuando Él murió y resucitó, Él dejó al mundo y ascendió a los cielos. Dice, y voy al Padre. Dice, como Jesús desciende del cielo y posa en María, vive, muere, resucita y regresa otra vez al Padre. O sea, María no es la madre de Dios ni de Jesús. Jesús ya existía, Él salió del Padre, Él no salió de María. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. No encomendó su espíritu en las manos de María, sino en las manos de su Padre Dios. 14:28 del libro de Juan. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Lo que le dije ahorita, ¿quién es mayor? ¿Mi madre o yo? Mi madre es mayor. ¿Quién es mayor aquí entre Jesús y María? Jesús. Entonces no puede ser celestialmente ni espiritualmente madre de Jesús, solamente terrenal. Fue un vaso que Dios usó. El mayor aquí dice
es el Padre. El Padre es mayor que yo. Fíjese. Hay una porción de la Biblia que Jesús viene como ladrón en la noche. Dice que en el cielo ni aún los ángeles, dice Jesús, ni aún los ángeles saben el día ni la hora en que el Hijo de Dios ha de venir. Ni los ángeles, ni aún él mismo sabe el día, sino dice él, sino solo mi Padre. Se cumple cuando él dice, mi Padre mayor es que yo. Entonces, ¿por qué el diablo dice que es hijo de María y María es la madre de Dios? El diablo es padre de mentira, y aquellos que no escudriñan la palabra, el Dios de este siglo los engaña de esa manera. Jesús es el Hijo de Dios. Todas las epístolas, aún Apocalipsis, no se menciona a María como madre de Jesús, se menciona al Hijo de Dios, se menciona al Cordero, se menciona al abogado, se menciona al doctor, al amigo, al digno de abrir los sellos. Así que en esta tarde, hermano, le doy 2 minutos solamente para que usted lea el libro de Hechos. Alabado sea Dios. 7:59. Cuando Esteban estaba siendo apedreado y cuando él estuvo a punto de morir como Jesús, él pudo exclamar casi la misma palabra que Jesús dijera. Cuando Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban, un hombre de Dios, dice cuando estuvo a punto de morir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fíjese lo que hace Dios, lo que hace el Señor. Así que en esta hora, alabado sea Dios, le doy gracias a Dios por esta palabra profética que Dios nos ha hablado. Así que en esta hora Dios le guarde y Dios me le bendiga. Amén.